Entrando en el ambiente de hoy, traemos la tercera entrega de nuestra sección Asesinos en serie, pero con un giro especial por Halloween. Hemos seleccionado casos particularmente retorcidos, no solo por los crímenes cometidos, sino por las mentes perturbadas detrás de ellos. Estos asesinos no son monstruos de película, son personas que se ven completamente normales. Y eso es lo más inquietante. El primero del que hablaremos hoy es un caso que genera sentimientos encontrados. Es un asesino sin duda, pero con una psicología tan extraña que incluso podría provocar algo de empatía en ciertas partes de su vida. No estamos justificando nada, simplemente su historia plantea preguntas difíciles de ignorar. Para comprender su vida, debemos viajar a California en los años 50, a un entorno lleno de palmeras, calles urbanas, cines en cada esquina y un ambiente suburbano típico de la época. En este lugar crecería un niño llamado Edmund Kemper. Desde pequeño era físicamente imponente. A edades muy tempranas ya era increíblemente alto y corpulento. Su familia, económicamente estable, estaba compuesta por sus padres y 2 hermanas. La madre trabajaba como secretaria en el sector educativo y el padre había sido combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Pero detrás de esta fachada familiar había un ambiente tóxico. La madre de Edmund era una mujer dura, resentida y emocionalmente abusiva. Cualquier problema que surgiera en casa, una taza rota, una travesura, un malentendido, siempre terminaba siendo culpa de Edmund o de su padre, incluso cuando estaba claro que no tenía relación. Sus hermanas, en cambio, recibían un trato privilegiado y eran defendidas sin importar lo que hicieran. El único apoyo emocional que Edmund recibía era el de su padre, quien intentaba darle cariño contándole historias de la guerra antes de dormir. Sin embargo, eso también provocaba discusiones. La madre lo interrumpía y ordenaba que Edmund durmiera en el sótano como castigo. Lo mantuvo así durante meses, aislado, oscuro, sin ventanas, un lugar que poco a poco deformó su mente. Con el tiempo su padre no pudo soportarlo más y decidió abandonar el hogar. Antes de irse, le dijo a Edmund: «Cuando puedas, aléjate de aquí». Pero Edmund no pudo ir con él y quedó atrapado con su madre y hermanas, quienes continuaron tratándolo con crueldad. El sótano se convirtió en su prisión diaria y, al pasar tanto tiempo solo, comenzó a fantasear con violencia como forma de escape emocional. Al mismo tiempo, en la escuela no sufría bullying porque era demasiado grande para que alguien se atreviera. Sin embargo, tampoco socializaba. Tenía una autoestima casi inexistente. La situación empeoraba día a día. Su madre lo humillaba constantemente y sus hermanas se entretenían provocándolo, sabiendo que cualquier reacción terminaría en un castigo brutal para él, hasta que un día la acumulación de abusos daría un giro oscuro a su comportamiento. El encierro constante, la falta de afecto y la humillación diaria empezaron a moldear la mente de Edmund de una manera profundamente peligrosa. Las horas interminables en el sótano lo llevaron a crear mundos imaginarios donde él tenía el control. Mundos donde podía revertir el dolor que vivía cada día. Allí comenzaron sus primeros pensamientos violentos. Cuando su madre trabajaba por las tardes y él se quedaba solo, aprovechaba para salir al jardín y sentir algo de libertad. Pero cuando sus hermanas bajaban al sótano para jugar con él, todo tomaba un tono retorcido. Edmund inventaba juegos inquietantes. Les pedía que lo amarraran a una silla debajo de la única bombilla, imitando una ejecución. A veces fingía estar en una cámara de gas.
Otras veces, en una silla eléctrica, lo hacía con tal seriedad que sus hermanas, lejos de asustarse, lo veían como un juego extraño que las hacía reír. Su imaginación, alimentada por años de abuso y aislamiento, empezaba a desviarse. Edmund ya no solo fantaseaba con escapar, ahora fantaseaba con venganza. En sus sueños, una escena se repetía constantemente, él tomando un martillo y golpeando a su madre. En su mente, era la única manera de detener el infierno en el que vivía. Su primera reacción visible ocurrió cuando una de sus hermanas le rompió un juguete que había encontrado en el colegio. Edmund, furioso y sin saber canalizar sus emociones, fue a la cocina, tomó unas tijeras y regresó para decapitar una de las muñecas de su hermana frente a ella. Aquello lo hizo sentir un extraño alivio, un alivio que lo asustó, pero también lo atrajo. El siguiente paso sería mucho más grave. En un día particularmente tenso, después de discutir con su madre, Edmund decidió vengarse de lo que más les importaba a ellas, los gatos. Enterró vivo a uno de los animales de la familia y horas después lo desenterró, lo llevó al sótano, lo mató y exhibió la cabeza como si fuera un trofeo. Quería que sus hermanas lo vieran, quería que sintieran miedo, y cuando su madre lo castigó nuevamente, él ya estaba emocionalmente anestesiado. Nada le dolía más que vivir con ella. Años después, ya adolescente, las humillaciones continuaban. Su madre, al darse cuenta de que Edmund empezaba a fijarse en las chicas del colegio, comenzó a atacarlo por ese lado. En una ocasión, después de una discusión, bajó al sótano, lo miró a los ojos y le dijo: «¿Sabes qué, Edmund? Nadie te va a querer nunca. La única manera en que una mujer estará cerca de ti es si está muerta». Esa frase, dicha desde la crueldad absoluta, se clavó en su mente. Sería una semilla mortal que más adelante se convertiría en obsesión. Entre abusos, insultos y castigos, Edmund finalmente decidió huir. Con apenas 15 años, robó el coche de su madre y condujo hasta Los Ángeles en busca de su padre. Contra todo pronóstico, sabía manejar, y cuando llegó, llamó a su padre desde una cabina. Este aceptó recibirlo, aunque ahora tenía nueva esposa e hija. El ambiente con ellos no fue mejor. Edmund comenzó a espiar a la mujer de su padre y a su media hermana. Se obsesionó. Las seguía con la mirada. Las observaba a escondidas. Cuando lo descubrieron, quedó claro que no podía seguir viviendo allí. Su padre, preocupado, lo envió con sus abuelos al campo, esperando que la vida rural lo calmara. Pero la convivencia con la abuela fue tan tóxica como con su madre. El carácter estricto y dominante de la mujer despertaba en Edmund recuerdos del maltrato vivido. Las discusiones eran constantes, y aunque su abuelo intentaba mantener la paz, la tensión aumentaba cada día, hasta que, una tarde, todo explotó. Después de una fuerte pelea con su abuela, Edmund tomó el rifle que su padre le había dado para cazar y salió de la casa. Ella lo siguió regañándolo, elevando la voz, hablándole con el mismo tono que usaba su madre. Él, desbordado por la rabia y años de dolor acumulado, volteó, levantó el arma y disparó. La abuela cayó al suelo, y Edmund, todavía en shock, se acercó para rematarla. Fue un ataque impulsivo y devastador. Minutos después llegó su abuelo, sin saber lo ocurrido. Cuando vio a Edmund con el rifle y una expresión de terror en su rostro, solo alcanzó a preguntar: «¿Qué has hecho?». Edmund no quiso que viera el cuerpo sin vida de su esposa. En su mente, pensó que le estaba evitando un sufrimiento, y disparó nuevamente. Con apenas 15 años, había matado a sus 2 abuelos. Confundido y temblando, llamó a su madre para pedir ayuda.
Le confesó todo, y lejos de consolarlo, ella solo respondió: «Eres una escoria humana, pero al menos haz algo bien, llama a la policía». Y eso hizo. Fue arrestado sin oponer resistencia. Cuando la policía llegó a la casa de los abuelos de Edmund Kemper, lo encontró sentado en el sofá, en shock y sin intención de huir. Confesó que había matado a su abuela impulsivamente y que después atacó a su abuelo para evitarle ver la tragedia. Tenía solo 15 años, por lo que fue enviado a un hospital psiquiátrico juvenil tras ser diagnosticado con esquizofrenia y psicosis. En vez de mostrar rebeldía, se convirtió en el paciente ejemplar, obediente, respetuoso y sorprendentemente inteligente. Los doctores quedaron desconcertados, pues no parecía el mismo adolescente que había cometido un doble homicidio. En el hospital descubrieron su alto coeficiente intelectual, y mientras aparentaba cooperar, aprendía en silencio de otros internos peligrosos. Conversaba con criminales experimentados y absorbía información que más tarde utilizaría. Tras 5 años, los especialistas concluyeron que estaba rehabilitado y recomendaron su liberación, pasando por alto los riesgos evidentes. Lo más grave fue que, al salir, quedó nuevamente bajo la tutela de su madre, la persona que más daño le había causado. Ella lo recibió con rechazo y frialdad. Sin supervisión real, Edmund intentó llevar una vida común. Quiso ser policía, pero su enorme estatura le cerró las puertas. Aún así, socializó con agentes y adoptó cierta imagen de autoridad. Consiguió trabajo, compró un coche y aparentó estabilidad, aunque internamente seguía marcado por traumas, resentimientos y una profunda necesidad de control. Durante esta época, notó que muchas jóvenes hacían autostop en las carreteras de California. Al inicio comenzó a recogerlas para estudiar su comportamiento y practicar cómo ganarse su confianza. Las conversaba, las hacía sentir seguras y luego las dejaba en su destino mientras analizaba cada interacción. Era un entrenamiento cuidadoso que preparaba el terreno para algo más oscuro. Finalmente, decidió actuar. Llevaba en su coche implementos que mostraban una planificación premeditada, una frase que su madre le repetía desde niño, que solo muerto alguien estaría cerca de él. Se convirtió en una guía distorsionada. Cuando recogió a 2 estudiantes universitarias, al principio mantuvo la fachada amable, pero luego desvió la ruta hacia un lugar aislado. El miedo de las jóvenes y los recuerdos de los abusos maternos detonaron un acto violento que marcó el comienzo de una serie de crímenes posteriores. Durante meses, repitió patrones similares. Recogía a jóvenes, elegía el momento de controlarlas y luego intentaba borrar rastros. Aunque su vida secreta se volvía cada vez más peligrosa, seguía asistiendo a sesiones con psicólogos y proyectando una imagen de estabilidad, lo que le permitió pasar desapercibido. Su resentimiento hacia su madre continuaba creciendo. Las peleas eran constantes y su figura seguía ejerciendo un control emocional sobre él. Una noche, tras una discusión, Edmund finalmente la atacó mientras dormía. Después intentó encubrir la escena, involucrando a una amiga de ella. Sintiéndose vacío, condujo durante horas hasta que decidió entregarse voluntariamente. Confesó todo y fue detenido. Fue declarado culpable de 8 asesinatos y condenado a cadena perpetua. Hoy es uno de los casos más estudiados, un ejemplo de cómo el abuso, la negligencia y la inteligencia mal encausada pueden converger en una figura tan perturbadora como impactante.